buenos días a todos. Es un placer estar aquí de nuevo y me van a preguntar por Darlene. En otra congregación tenemos muchas tareas asignadas, incluyendo que hay que aplicar alcohol a las sillas, hacer lo que Alex hace en la entrada con alcohol, es la tarea de Darlene esta mañana, echando alcohol a las manos de los que entran, y muchas otras tareas, hay que cargar los baffles, etc. Entonces tenemos a muchos ocupados, todo el mundo necesita estar ocupado realmente, entonces no era posible pues venir con ella en esta mañana por las otras tareas que le tienen. He titulado, voy a seguir con la enseñanza en Josué, agregando otro capítulo en esta mañana, las razones de una derrota. Las razones de una derrota en Josué capítulo 7. Vamos a orar antes de iniciar en este momento. Padre amado, gracias te damos, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres el único y tú eres nuestro Dios. Por eso te alabamos, por eso estamos realmente enfocados en aprender de ti. Tú te has revelado a través de tu palabra. Y en este capítulo, en el día de hoy, aprendemos cosas de tu carácter, de tu manera de pensar, de lo que es tu voluntad. Guíenos para sacar buen provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es evidente que este capítulo y en general la historia de Israel tienen la intención de ir más allá de solo contar los eventos. La intención es revelar principios que Dios toma en cuenta para que las generaciones posteriores a ese de Israel entienden qué hacer y qué no hacer. Dios tiene coherencia en lo que hace. Y es importante aprender de los pasajes para no repetir los mismos pecados. Después de una victoria tan grande contra Jericó, el capítulo 6, era esencial tomar la ciudad de Ai. Mencionamos la vez pasada cuando me tocó enseñar, Jericó estaba al inicio de las montañas. Ai, la ciudad, era en el pico de las montañas. Era necesario llegar a esas dos ciudades para después expandir genuinamente sobre una conquista en el sur y una conquista en el norte. Sin embargo, en este caso hubo una derrota, no hubo una victoria. Y fue sorpresiva y produjo efectos muy severos en Israel. Vamos a examinar la historia. El punto principal de la historia se revela desde el comienzo del capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y vamos por secciones en este capítulo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se inicia con la palabra pero. Indica un contraste marcado entre lo que era el capítulo anterior y ahora mismo lo que se está enseñando. El gozo, la victoria, se reemplaza con la tristeza profunda de la derrota. Se debía por la desobediencia de un hombre. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, una transgresión. Dios había dicho, todos los primeros frutos, toda la primera conquista me pertenece. Van a destruir todo, menos cosas de oro y plata que se puede poner, hierro que se puede poner en el tesoro de Jehová. Pero los hombres no debían tocar absolutamente nada en la primera ciudad.
Pero se nota, fue transgresión de los hijos de Israel. Señala que un solo hombre lo hizo, pero se atribuye a todo el pueblo. Era Acán que tomó del anatema, de lo destinado para Dios. Pero todo el mundo era responsable, afectó a todo el mundo. Se hizo secretamente, pero Dios vio. Se nota la solidaridad corporativa presente. Lo que un hombre hizo se atribuía a todo el pueblo. Acán robó de todo el pueblo la santidad que debía tener delante de Dios. Quitó la santidad del pueblo. El resultado es que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El asunto no era trivial, no era sin importancia. Acán tomó lo que pertenecía a Dios. No era cualquier robo. Era el robo de lo que Dios dijo claramente, de que todo era para destrucción o para guardar el tesoro de Jehová. Era grave porque la desobediencia contra Dios era una desobediencia contra Dios desde el principio. Si Dios permite pasar esto, implica que fácilmente todo el mundo comienza a aflojarse en cuanto a su aplicación estricta de la palabra. Más adelante habla de quebrantar el pacto. Era una ofensa muy seria aquí. Por eso en este primer versículo el autor, lo más probable Josué, está diciendo, esto es la lección de este capítulo. Primer versículo, un contraste grande con el capítulo anterior. Vamos a examinar la historia de la derrota, los versículos 2 al 5, vamos a leerlos. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suben como 2 o 3 mil hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allá, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales subieron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué envía unos hombres para reconocer, política de un militar, para ver qué había, cuán grande era, cuáles eran características. Pero el consejo de los que reconocieron la ciudad era que no era necesario enviar a todo el pueblo allí, porque solamente 2 o 3 mil hombres iba a ser suficiente, iban a ser capaces de tomar la ciudad. Aparentemente, por lo que dice en el capítulo 8, la ciudad tenía 12,000 hombres y mujeres. Podemos decir aproximadamente 6,000 hombres. Posteriormente, Dios manda a enviar a toda la gente de guerra, a todos. Ahí era más pequeño que Jericó, pero bien fortificada. Notamos algo aquí por su silencio, algo muy notable. No hay ninguna mención de oración para recibir instrucciones de parte de Dios, ni hubo indicio de depender de Dios. Todo era a nivel humano. Reconocer está bien,
Pero el consejo, envía pocos, será fácil. Quizás pensaron que todo iba a ser fácil porque Dios había prometido darles la tierra. Y es cierto, fue una promesa. Sin embargo, una victoria no garantiza otra victoria automáticamente. Subieron como 3,000 hombres, pero huyeron delante de los de Ai. 36 hombres de Israel murieron. Fueron derrotados corriendo hacia abajo. Ai en el pico, pues obviamente es la posición de ganar allí, la ventaja. Pero el efecto sobre el pueblo, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Eso es lo que Rahab había descrito sobre la gente de la tierra, los amorreos, los cananeos. Ahora mismo Israel está en la misma situación, de mucha confianza a temor por su existencia. No sabían lo que había pasado. Y la pregunta en la mente de Josué y de los demás, ¿por qué Dios quitó su apoyo? Pensemos en una aplicación en este punto. ¿Sigue? Yo puse como un principio, cuando hemos experimentado una gran victoria en nuestras vidas, somos vulnerables a tentaciones de la carne y del enemigo. Cuando hemos experimentado una gran victoria en nuestras vidas, somos vulnerables a tentaciones de la carne y del enemigo. Pensamos en la situación nuestra aquí alrededor, aquí en Barranquilla. Como Josué y el pueblo de Israel, tendemos a bajar la guardia y pensar que somos invencibles después de ciertos momentos buenos, después de ver a Dios obrar de una manera especial. Pensamos que todo lo que hacemos va a salir bien. Llegamos a confiar más en nosotros, autoconfianza, y no tanto en Dios. No oramos tanto, ni analizamos las situaciones bien. No estamos alertas para los peligros. La tendencia, yo no digo que siempre es así, claro que no, pero hay una tendencia en esa dirección. Finalmente podemos caer en pecado. ¿Qué hacemos con esto? Tengo una recomendación. Debemos disciplinarnos a reconocer momentos de vulnerabilidad y estar alerta por los peligros, para los peligros. Así mantenemos nuestra confianza en Dios y no en nosotros. Disciplinarnos a reconocer los momentos cuando podemos ser vulnerables a ataques de la carne, del enemigo, situaciones inesperadas nos llegan y no estamos preparados. Seguimos con la historia. La reacción de Josué, versículos 6 a 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué rompió sus vestidos y se postró sobre su rostro delante del arca de Jehová
hasta caer la tarde. La presencia de Jehová asociada con el arca. Pero no solamente Josué, los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Echaron polvo sobre sus cabezas. Todo era señal de mucha tristeza. No sabían qué hacer. Aquí hay un desastre. ¿Qué hacemos? Josué oró y reconoció a Dios como soberano. Es una traducción más que posible en el versículo 7. Ah, Señor Jehová. Soberano Jehová. Y comienza a hacer reclamos a Dios. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en la mano de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Acusando a Dios, en cierto sentido, del problema. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Suena como los 10 espías cuando reconocieron la tierra prometida. Y después el pueblo comenzando a pensar, hubiera sido mejor quedarnos como esclavos en Egipto que avanzar y tener estos problemas. Ya él está pensando en forma semejante, pero esto al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Qué esperanza hay? Si esta ciudad tan pequeña les derrotó, ya saben que los moradores, los amorreos, van a escuchar, y la palabra regaba rápidamente, sin internet, sin televisión, sin radio, pero la palabra regaba. Entonces ya van a juntarse y vamos a desaparecer como nación. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Tu nombre está en Israel. Entonces, aprovechando de lo que aprendió de Moisés, cómo enfocar las cosas. Pero se olvidó de algo importante. En Éxodo 23, versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz, hablando del ángel de Jehová, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Dios prometió estar con ellos si ellos están oyendo y obedeciendo su voz. No se le ocurrió a Josué en ese momento que el problema no era Dios deseándoles mal, el problema era otra cosa. Josué no estaba pensando en lo que Dios había dicho sobre la importancia de la obediencia en ese momento. Parecía que estaba culpando a Dios sin pensar en otra causa posible. Dios le corrigió prontamente. Dios dio instrucciones a Josué. Vamos a leer los versículos 10 al 15. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones.
Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Palabras muy serias, palabras muy claras de parte de Dios. Está comentando a Josué: levántate, un reproche. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? El problema no soy yo. El motivo de la derrota lo declara. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Habla de que han tomado del anatema, han hurtado de Jehová, han mentido como un fiscal delante del juez, proclamando todas las cosas, y aún lo han guardado entre sus enseres, escondiéndolo. Dios aclara que es el motivo por el cual Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, por cuanto han venido el pueblo a ser anatema, malditos por Dios. Dios no estará con ellos más si no destruyen el anatema en medio de ellos, lo que Acán había robado, de las cosas destinadas únicamente para Dios. Josué necesita levantarse, santificarse y ordenar al pueblo a santificarse para mañana. Hemos escuchado estas palabras antes en Éxodo capítulo 19. Aquí tenemos el pecado de Acán. Implica que se ha quitado la santidad del pueblo. El pueblo necesita recobrar santidad de vida. Como el pueblo tenía que santificarse antes del encuentro con Dios, en Éxodo 19, los 10 mandamientos en Éxodo 20, aquí estamos hablando de Éxodo 19 y 20, una experiencia, un encuentro con Dios. Dios desciende sobre el monte en una nube espesa y debían prepararse para ese encuentro, santificándose, preparando su corazón para este gran encuentro con Dios. En este caso, el momento presente, era necesario que el pueblo examinara su corazón para confesar cualquier pecado antes que Jehová se presentara para identificar y juzgar al culpable. No era cualquier encuentro con Dios, sino algo de mucha importancia. Después de tantos años, está repitiendo algo que se hizo frente al monte Sinaí. Cosa de importancia, y el pueblo necesitaba entender la seriedad de lo que estaba sucediendo. Deben quitar el anatema de en medio de ellos, o no podrán hacer frente a sus enemigos. Más claro, es imposible hablar. O lo hacen o van a perder totalmente. Las instrucciones del acercamiento, primeramente por las tribus. 12 tribus tomó Judá. Luego por las familias, los de Sera. Después por las casas, los de Sera fue tomado Sabdi. Por los varones, Acán. Dios está prediciendo cómo lo van a hacer claramente aquí. El juicio para el culpable de tomar el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, ha cometido maldad en Israel. Era desobediencia deliberada, intencional, rebeldía contra Dios. Todo el proceso es visible para todo el mundo del pueblo de Israel. Tendrá mayor impacto sobre la necesidad de tener mucho cuidado con el
pecado. Sigamos, los versículos 16 al 21, el pecado revelado. Vamos a leerlo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Se hizo el proceso mencionado anteriormente: tribus primeramente, después casas, familias, etc. Se va llegando al último, a Acán. Se hizo de esta manera para impresionar más al pueblo la seriedad de desobedecer los mandatos de Dios. Algo grande. Todo el mundo a la expectativa: ¿quién es el culpable? Fue tomado Acán de la tribu de Judá. Mientras hacían todo el proceso, Acán guardó silencio. No se presentó y dijo: yo soy el culpable. No, nada, escondiéndose y esperando que fuera otro, sabiendo quién era el culpable. No hubo señal de arrepentimiento en Acán. Cuando se identifica, ya no hay nada que hacer. Tiene que decir lo que había hecho. Y Josué le manda a dar gloria a Jehová y a darle alabanza, y debe declarar lo que había hecho sin excusas. Acán afirmó su pecado. Ya no tenía otra opción. Había sido pillado por Dios. Reconoció que su pecado era contra Dios. Codició un manto babilónico. Aparentemente era como el París de nuestro mundo actual. Algo de muy especial. Yo no sé cuándo lo iba a utilizar. Si iban a reconocer que no era lo normal. ¿Qué pensaba hacer con ese manto? 200 ciclos de plata, un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Los escondió todo bajo tierra, en medio de su tienda, y el dinero debajo de ello. Codició. Notamos el orden de hacer las cosas. Vio de los despojos. Codició el corazón. Tomó los artículos. La codicia refleja lo que debían evitar en el 10º mandamiento. Es algo interno y destructivo. No se observa, sino la acción que corresponde a la codicia cuando toma. Es posible codiciar no solamente artículos sino también codiciar poder, prestigio, reconocimiento de otros. Es un pecado interior y tiene una relación estrecha con la avaricia, de siempre querer más.
si descubrimos codicia en nuestro corazón, debemos arrepentirnos tan pronto que reconozcamos este hecho. Pero toca desarrollar contentamiento con lo que tenemos y la gratitud para reemplazarla. Necesitamos reemplazar la codicia con algo sano, algo bueno. Despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Eso es la idea allí. La sentencia determinada, versículos 22 a 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, de turbación, hasta hoy. Al escuchar a Acán, Josué envía a algunos, buscan las cosas. Fueron corriendo. ¿Quién quiere ir lentamente cuando la situación es tan densa? Hay que actuar enseguida. Las cosas fueron traídas y presentadas delante del Señor. Ustedes reconocen cómo se hace muchas veces cuando encuentran una cantidad de drogas, ponen en orden allí armas ilegales y ponen en orden allí para todo el mundo ver. Creo que era algo semejante. Delante de Jehová, aquí están las cosas, y todo el pueblo también mirando. Tomaron lo robado de Dios y toda la familia de Acán y todas sus pertenencias y los llevaron al valle de Acor. Uno se pregunta, ¿por qué su familia fue sentenciada también? Y es una buena pregunta. Para mí la solución está en el hecho de que las cosas fueron enterradas en la tienda de la familia, en el centro. Todo el mundo vio lo que se estaba haciendo y todo el mundo estaba consintiendo con lo que se hizo. Josué habló: ¿por qué nos has turbado? Les recuerda el capítulo 6, lo que Dios comentó: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Por qué nos has turbado? Causó una gran derrota. Los corazones se cambiaron, estaban atemorizados ahora mismo en la tierra. 36 hombres perdieron la vida y sus familias afectadas. Josué dice: túrbete Jehová en este día. Tú causaste el problema, te corresponde la consecuencia ahora mismo. Todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después, y levantaron sobre Acán y su familia un gran montón de piedras. Otra pregunta surge: ¿por qué era necesario dar la sentencia de muerte y no permitir un sacrificio como expiación del pecado? Vamos a leer algo de respuesta. Va a tomar 2 diapositivas. También, en Números 15, también si una persona peca inadvertidamente
ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. Pero el que es nativo entre los hijos de Israel, y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío, desafiando a Dios, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor, ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Eso es la Biblia de las Américas. La Reina Valera utiliza la palabra hacer algo con soberbia. La misma idea de desafiar a Dios, actuar con soberbia. Está hablando de rebeldía, para atrás, perdón. Está hablando de rebeldía, intencionalmente violar el mandamiento de Dios. Para ciertos pecados se pudo hacer expiación, pero la rebelión directa no. Para nada. Es drástico la acción que mandó Dios. Drástico. Pero era drástico porque la presencia de alguien de esa naturaleza, con rebeldía delante de Dios, contra Dios, así puede contaminar a todos fácilmente. Era necesario tomar esa acción tan drástica. En el Nuevo Testamento, para actualizarnos, solamente para que no haya ninguna duda, tenemos el sacrificio perfecto y definitivo del Señor Jesucristo para poder recibir perdón de nuestros pecados. La salvación, el perdón, es gratis para nosotros, pero el costo para Jesucristo fue muy alto. Hay perdón, pero el que sigue persistiendo en desobediencia va a pagar duramente de parte de Dios si no se arrepiente de sus pecados. Consecuencia: Jehová se volvió del autor de su ira. Cuando el pueblo tomó la acción necesaria para quitar el anatema de en medio de ellos, Dios estaba dispuesto a acompañarlos de nuevo. El lugar era el valle de Acor, valle de turbación. Con ese nombre, cada vez que hacen referencia al lugar, van a recordar lo que sucedió para ayudarles a no pecar. Aplicación. Yo he puesto un principio sencillo aquí. El pecado no confesado y no atendido adecuadamente de una persona puede afectar a toda la iglesia. Hablamos un poquito de nuestra situación común aquí en nuestra época. Tendemos a pensar que lo que sucede en nuestra propia vida solamente afecta a nosotros. Y lo que está escondido no importa. Ha habido momentos en mi experiencia cuando parece que hay algo frenado en el progreso de la iglesia, pero no es posible identificar la causa. Al poder tomar tiempo de oración junto con algunos otros, para que Dios ponga a la luz lo escondido, invariablemente hay cosas que salen a la luz y pueden ser tratadas según la palabra de Dios. Son momentos supremamente tristes. En 1 Corintios capítulo 5, no vamos a leerlo, hay un caso en la iglesia de Corinto
de fornicación, inmoralidad sexual, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Así tan grave era y estaba presente en la iglesia. Alguno tiene la mujer de su padre. Ellos estaban envanecidos en vez de quitar de la iglesia el culpable. Debían haberle amonestado inicialmente y ante una falta de arrepentimiento separarle de la iglesia. Así la enseñanza del capítulo 5 de 1 Corintios. El pasaje dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado contamina toda la iglesia. Y la iglesia pierde todo su testimonio porque ya no es santa. La intención de una disciplina, un acto que llega a ese grado de tener que expulsar, excluir a alguien por su obstinación con el pecado. La intención de esa práctica ordenada por Dios es que la persona llegue a arrepentirse de su pecado, que reciba ayuda para restaurarse espiritualmente y llegue a volver a formar parte activa del cuerpo de Cristo. La intención no es castigar y echar por fuera. La intención es hacerle recapacitar, corregir la conducta, arrepentirse completamente y recibir la ayuda para cambiar sus patrones y formar parte activa de la iglesia. La acción de disciplina en 1 Corintios 5 que Pablo mandó hacer funcionó porque el hombre se arrepintió y fue recibido de nuevo en la iglesia. Capítulo 2 de 2 Corintios. Efecto producto. Hemos visto en nuestra congregación cuando ha tocado llegar a esos extremos, con algunos casos que hay personas que responden, no aguantan la separación de sus hermanos y responden en arrepentimiento y podemos ayudarles, darles la bienvenida de nuevo en nuestro medio. ¿Qué hacemos? Como respuesta, sigue. Lo que hacemos en las tinieblas es conocido por Dios. Puede ser que ninguno de los demás sabe nada. Dios sí. Necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios y recibir ayuda si tenemos algo habitual que no logramos romper. Mejor reconocer hay algo habitual que no logramos avanzar y reconocer y recibir apoyo. Sigue. Debemos reconocer que el pecado nuestro no atendido debidamente puede afectar a toda la iglesia y ella pierde la realidad del poder de Dios hasta que el pecado sea juzgado. Y por último, sigue. Necesitamos ayudarnos mutuamente a vivir en santidad. Los grupos familiares es un lugar, no el único, donde puede existir el apoyo y el estímulo para vivir para Dios. Pero hay casos donde no es conveniente hablar de ciertas cosas delante de todo un grupo, sino consultar, hablar, confesar con otra persona de confianza, con la madurez suficiente para poder guiarla a tomar pasos. Es una historia con muchas lecciones, una historia impactante, una historia supremamente triste, pero muestra la actitud de Dios hacia el pecado y cómo puede afectar a toda la iglesia. Nos insta a ser genuinos delante de Dios, a vivir en santidad y a ayudarnos mutuamente al respecto. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por la luz que nos da sobre nuestras vidas, nuestras tendencias, y nos muestra la seriedad del pecado.
Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestro medio para guiarnos a reconocer delante de ti cualquier pecado, de atenderlo adecuadamente, de recibir tu perdón con base en lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y no ser obstinados a seguir pecando contra ti, afectando no solamente a nosotros, sino a otros también. Abre nuestro entendimiento, danos luz para poder comprender la seriedad de lo que hemos leído en el día de hoy. Queremos, Padre, vivir para tu gloria. Queremos exaltarte con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Y necesitamos tu luz para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado. Hay que recordar guardar distancias aun cuando estamos saludando a otras personas. Pero que Dios les bendiga en este